¿Qué hace que una persona de la noche a la mañana se vuelva un referente nacional, si no es porque la prensa pone en primer plano de su parrilla informativa que un alcalde le dio una cachetada a un concejal? Entonces lo que podría ser un acto grotesco a los ojos de la opinión pública termina siendo un ejemplo a seguir, hasta el punto que gran parte de la sociedad colombiana se le ha ocurrido que quien resolvió una situación a través de la violencia podría ser presidente de Colombia para acabar la corrupción. Bienvenidos. Matarife salió que es un recuento de todo lo que hicieron hace 25 años desde el doctor Uribe era gobernador de Antioquia, desde que estaba en la aeronáutica hasta hoy. Pero eso es pasado. ¿Por qué no nos concentramos en el presente y en el futuro? ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Dejémosle esa investigación ya a ver qué pasa con la justicia. Dejémosle. Escuchando este audio del ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, en un Zoom que hizo en el canal de Levi Rincón, muy exitoso además ese Zoom, con otros invitados, a mí se me ocurre preguntar, ¿qué pasaría en términos de justicia, verdad y reparación si Rodolfo Hernández llegara a ser presidente de Colombia? Y me gustaría también conocer la respuesta de ustedes, aquí en la caja de comentarios. A veces pienso que seguiríamos sepultando parte de la historia violenta de nuestro país sin conocer la tan anhelada verdad. Más tape y tape en favor del que ya sabemos. Eso es lo que propone un señor que todos los días echa un discurso en contra de la corrupción. Dice el señor Rodolfo Hernández que Matarife es un recuento de lo que hicieron hace 25 años. Para él eso es pasado y que tenemos que concentrarnos en el presente y dejar que la justicia haga lo que nunca ha hecho. Precisamente, señor ingeniero, porque las heridas están abiertas es que la gente se sigue quejando. No hay nada más que cause dolor que las heridas abiertas, y esas heridas se cierran cuando ya se curen, y ellas se curan cuando haya justicia, verdad y reparación. Si las redes sociales hubiesen existido hace 25 años, quizás esta historia que se está contando hoy en Colombia no se estaría contando de la misma forma. Porque los medios clásicos, los medios convencionales, que tal vez usted defiende, se encargaron de decirle al país de que no sucedía nada distinto a lo que ellos mostraban. Y habían muchas voces que querían reclamar, muchas voces que querían expresarse, voces que desde sus heridas clamaban, pero no les abrían el micrófono. Hoy las redes sociales abren micrófonos a todo mundo y están exigiendo, y Matarife prácticamente es eso, una forma de refrescar la memoria para que no olvidemos. Y no tendríamos que hablar de estas cosas si en Colombia hubiese habido justicia. Precisamente estamos clamando es por eso, porque no ha habido justicia. Vamos a seguir escuchando otra parte, un audio que muchos conocen porque esto reposa en YouTube y en otras redes sociales. Este audio de una entrevista que le hicieron al ingeniero Rodolfo Hernández y que ustedes conocen. Y se lo comenté al doctor Uribe también, que allá va a Bucaramanga, y él me llama, me aprecia, yo siento que él me quiere. ¿Y usted lo aprecia o usted no? Yo sí lo aprecio, él me ayudó a mí, Uribe, no el Centro Democrático. Él, cuando me escuchó el discurso, dijo, venga para acá, el Hotel Chicamocha, 26 de marzo del 2015, cuente ese discurso aquí. Y pidió a toda la gente que el que me quiera acompañar a mí, vote por Rodolfo. Yo tengo una deuda de gratitud. Él se declara un agradecido de Álvaro Uribe Vélez y nos lo venden como alternativo. Mire, aquí el chiste es que la mayoría de las personas que proponen a Hernández como presidente de Colombia son los mismos que dicen estar mamados de tanta corrupción uribista. Pero esas personas, esos candidatos surgen siempre en el contexto político con un propósito: restarle votos a los verdaderos candidatos alternativos. En esa misma entrevista creo fue donde dijo el señor Rodolfo Hernández, o quizás en otra, él invitó a la gente que votó por Petro a que votaran por él en 2022. ¿Por qué no invitó a la gente que le hizo daño al país votando por Duque y por Fajardo? ¿Por qué no la invitó a ellos? La intención de él es quitarle votos a Petro. Decía el ingeniero Hernández orgullosamente en el Zoom hecho a través del canal de Levi Rincón
que su candidato a la alcaldía de Bucaramanga había derrotado lejos al candidato de Uribe. La pregunta aquí es si el uribismo hoy no está en la alcaldía de Bucaramanga, porque allá la pelea política no fue entre un candidato alternativo de verdad y los candidatos clásicos de la oligarquía colombiana, fue entre dos sectores de la oligarquía. Ahí hay de todo mundo. Entonces toca preguntar si no están ahí, si el Centro Democrático no está gobernando en Bucaramanga. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Y por qué la hago? Porque Claudia López derrotó aquí en Bogotá al candidato de Cambio Radical en las elecciones pasadas. Pero eso no quiere decir que Cambio Radical no esté en el gobierno de Bogotá. Incluso fue Claudia quien propuso que se le diera la presidencia a Cambio Radical en cabeza de Carlos Fernando Galán. Y es obvio que fue un mensaje claro que le envió ella a Cambio Radical. Es una propuesta de alianza. Es como haberle dicho: quiero a Sergio Fajardo candidato presidencial por el Partido Verde y el nombre que le irán a poner, y a Alex Char como vicepresidente en representación de Cambio Radical y otras fuerzas retrógradas, con un propósito: quitarle votos a Gustavo Petro en la costa. Así de sencillo. Entonces aquí, no, ingeniero, no se venga ahora a dárselas. Es que aquí hay gente que creen que realmente le pueden faltarle el respeto a la inteligencia de los colombianos. No, es que le derrotamos al uribismo. Colombia, como casi todos los países del mundo, es un país emocional. De cada acto sensacionalista saca un candidato a la presidencia, un candidato a la gobernación, al Congreso, a las alcaldías. Con Moco pasó lo mismo. Igualito que con Hernández. ¿Quién si no es la prensa la que volvió interesante cada acción o cada discurso de alguien que se volvió referente nacional porque peló las nalgas a sus estudiantes? Mientras tanto, Mocus era un anónimo, un simple rector de la Universidad Nacional, como tantos que han existido en las diferentes universidades de Colombia. Pero se peló las nalgas, se dio a conocer, y desde ahí todo lo que él dijera se volvía importante. Si estornudaba, estornudó el que se peló las nalgas. Si esa persona que se peló las nalgas se echaba un discurso anticorrupción, le parecía interesante a la sociedad colombiana. Discurso que se echan todos. Todos en política hablan en contra de la corrupción, pero ¿quiénes denuncian realmente? ¿Quiénes van a los estrados judiciales? Por ahí dicen, Claudia López denunció a Álvaro Uribe Vélez y después le quitó la denuncia. Ahora, ¿por qué le interesa a los medios volver referente a alguien si no es porque puede ser una ficha importante para mantener a un pueblo cautivo alrededor de quienes siempre nos han mal gobernado? Y eso es prácticamente cosas que pasan. Nosotros no sabemos elegir, nosotros nos emocionamos. El alcalde de Cartagena, la ciudad que ha cambiado tanto alcalde por corrupción. Hubo un alcalde que dijo en una sesión virtual, trató de corrupto a los concejales, porque de pronto piden más de lo que se les promete en cuanto a términos económicos, del cómo voy ahí. Entonces ya muchos decían, ese tipo debe ser candidato a la presidencia. Nosotros somos así. Miren, la mejor manera de dividir a los movimientos alternativos no es la falta de unidad entre sí, como muchos afirman. Simplemente basta con poner a alguien a cazar peleas con Álvaro Uribe Vélez. Desde ese punto ya lo empiezan a ver como una esperanza alternativa, sin tener en cuenta su trayectoria. Yo por eso no como tanta carreta de tanta gente que la proponen como candidato presidencial, ya porque se enfrentan a Uribe, que le dicen cosas a Uribe. Es más, a Álvaro Uribe Vélez le gusta eso. Ya él sabe que como propuesta para presidente, él en persona ya no va a ser elegido. Pero él tiene sus tentáculos. Entonces él carga con toda la responsabilidad para que no le quemen sus muchachitos, que los tiene infiltrados en todas las vertientes políticas. Tiene su gente, las tiene en el Polo Democrático, las tiene en el Partido Verde, en el Partido Liberal, Partido Conservador, en todas las fuerzas políticas. Hay alguno con corazón uribista. Cuando tienen un proyecto a alguien, se ponen de acuerdo para que esa persona se eche discursos anti-Uribe, 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 y la gente le basta con eso. Pero hay algo peligroso, y yo lo decía en uno de mis videos. Mientras nosotros nos callamos frente a lo que está pasando, por ejemplo, en Bogotá, y que mucha gente dice, es que si se pelean entre ustedes mismos, yo no sé qué significa pelear entre nosotros mismos, decir que Claudia López está continuando la obra de Peñalosa.
que Claudia López es una alcaldesa que pasará a la historia por derrumbar un hospital que es patrimonio de la salud en América en tiempo de pandemia, y es posible que haga una estructura de cemento y arena mejor. Es que aquí mucha gente cree que el problema del San Juan de Dios es el ladrillo y el cemento. No, todo lo que se haga en materia de arquitectura va a ser mejor. Estamos en época moderna. Los gustos, es que no se está peleando, es eso. Es lo que es la salud, el tema de salud. El tema de la salud pública es la que interesa. El edificio es un símbolo que lo pueden derribar y volverlo a construir 20 y 40 mil veces, porque de ahí es donde sacan plata para hacer campaña política. Es que derrumbar el Hospital San Juan de Dios significa derrumbar la salud pública, no solamente de Bogotá, sino de los colombianos. Ese es el tema a discutir. Muchos se quedan callados. Comunicadores alternativos, blogueros, youtubers también están callados frente a eso. Únicamente se dedican a atacar a Uribe, pero le van despejando el camino al Partido Verde para que vaya fortaleciendo la figura de Sergio Fajardo. En la medida que le hagamos entender a la gente con el silencio de que en Bogotá se está haciendo las cosas bien, ¿quién cree o quién va a tener autoridad moral para no votar del lado de la alcaldesa de Bogotá? O no votar por el candidato que proponga la alcaldesa de Bogotá si ante la opinión pública queda de que ella ha hecho todo 100% bien en Bogotá. Entonces por eso hay que también, si vamos a pelear contra la corrupción, peleemos contra eso. Porque ella le está dando continuidad a la obra de Peñalosa. Ella le está dando continuidad a sus obras de transporte público disfrazado que es Transmilenio. Todo eso le está dando continuidad. El metro elevado, enterrando una posibilidad del metro subterráneo para favorecer la corrupción. Entonces nos callamos frente a eso. Era lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy, y que recordarle que ese ingeniero Hernández es un fiasco. Solo yo lo dije hace rato, lo había dicho aquí en esto, yo no sé por qué hasta ayer nos dimos cuenta y lo volvimos tendencia. Ese tipo es un uribista declarado y no se puede ser honesto y al mismo tiempo seguidor de Álvaro Uribe Vélez, porque Álvaro Uribe Vélez representa la corrupción en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, activen la campanita para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video, opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.